hermano, rescató una gran multitud de personas. Amén. Pero ya dentro de la iglesia, hermano, usted y yo no nos podemos mover, ¿verdad? Simplemente por los milagros, sino que la solidez, la estabilidad, la firmeza del creyente está en conocer la palabra y ponerla por obra, ¿verdad? Ahí es donde el creyente se establece. Y en el capítulo 3 le dije, gloria a Dios, de la segunda carta a los Corintios, el verso 3 en adelante dice de la siguiente manera: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. Gloria a Dios. Si se recordarán, en los estudios pasados que hemos tenido, estuvimos hablando acerca de los escribas, de los fariseos, ¿verdad? Cómo ellos, hermano, hacían la obra. Amén. Y se me vino a mi mente hoy que estudiaba, gloria a Dios, las palabras de Cristo cuando Él declara en el capítulo 23 de Mateo, diciendo: entonces, dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Gloria a Dios. ¿Quiénes eran los escribas, los fariseos? Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Gente, hermano, que según la ley, con apariencia, lo exterior, hermano, se esforzaban por guardarlo, por mantenerlo. Amén. Pero el Señor les señala a ellos, ¿verdad? Porque enseñaban. Porque los escribas era gente que interpretaba la ley a la gente común que no entendía, ¿verdad? Lo traducían, le daban el entendimiento. Amén. Pero ellos daban el conocimiento, pero no practicaban lo que enseñaban. Tanto también los fariseos dice que eran irreprensibles en cuanto a la ley, hermanos, pero dentro de ellos y de sus corazones dice que había, ¿verdad?, hipocresía. Amén. Había maldad, había que, hermano, una rebelión constante contra Dios. Aleluya. Entonces, ellos representan los ministros del antiguo pacto. Ellos, hermano, recibieron la ley. Amén. Tuvieron el conocimiento de la ley, la pusieron, ¿verdad?, a disposición del pueblo, pero lamentablemente no la practicaban o no la vivían conforme a la voluntad de Dios. En el nuevo pacto, ¿verdad? En este nuevo ministerio, gloria a Dios, que la iglesia entra, usted y yo entramos. Cuando hablamos de ministros, no estamos hablando de pastores, de evangelistas, de misioneros, de apóstoles, de profetas, sino que estamos hablando de manera global de la iglesia, como ministros del nuevo pacto.
Dice que, hermano, nosotros somos carta leída. ¿A quién? Al mundo. Amén. ¿Y qué importancia tenían las cartas para que Pablo las pusiera como un ejemplo? En esos momentos, ¿verdad?, de la historia, o en los días del apóstol Pablo, hermano, una carta, gloria a Dios, era el motivo, o representaba principalmente un medio vital de comunicación, ¿verdad?, a la distancia. Dos personas escribían, ¿verdad? La carta llegaba al remitente, aquel la leía y se daba cuenta cómo estaba la otra persona. O sabía, hermano, el otro le daba a conocer algo, ¿verdad? Entonces era el único medio de comunicación, hermano, por el cual la otra persona sabía un mensaje de alguien que no estaba presente. Entonces vemos la importancia que tiene este medio de comunicación. Gloria a Dios, ¿verdad? La conversación, hermano, que ellos tenían, gloria a Dios, no era audible, sino que era escrita. Ahí se anotaban palabras, oraciones, se comunicaban cosas. Los reyes, por ejemplo, hermanos, daban un edicto y habían cartas reales donde salía un heraldo llevando el mensaje que el rey había hecho escribir para que el pueblo conociera, ¿verdad?, lo que el rey había determinado. Amén. Entonces, al ser nosotros ese medio de comunicación, usted y yo no tenemos letras escritas en nuestro cuerpo, en nuestra frente. Amén. Sino que dice que son escritas por el Espíritu del Dios vivo. Entonces, lo que en la iglesia el creyente va a dar a conocer, va a llevar el mensaje, es la actitud, es el comportamiento, ¿verdad?, que serán señales de la manifestación de un Cristo resucitado al mundo. Leía de que muchas personas, hermano, en este mundo no van a leer la Biblia, gloria a Dios, literalmente. Y la única Biblia que ellos van a leer es usted y soy yo. Cuando llevamos el mensaje, cuando comunicamos ese mensaje a través de las virtudes que hemos recibido en Cristo Jesús. Los ministros del antiguo pacto, en este mismo capítulo 3 de segunda de Corintios, Pablo dice que quedaron embotados. No pudieron salir más allá, hermanos, del conocimiento, por lo cual les fue difícil a ellos, hermanos, en su carne poder hacer la obra del Señor. Pero ahora nosotros tenemos la ayuda del poderoso Espíritu Santo de Dios, hermanos, para llevar este mensaje con autoridad, con denuedo, con libertad. Gloria a Dios, no solamente predicándolo, sino más bien viviéndolo. Y para que el compañero de trabajo, para que el vecino, para que la familia inconversa, para que aquellos que todavía no se le han abierto los ojos, a través de usted y de mí, puedan entender el mensaje de la salvación. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice que usted y yo no somos competentes por nuestra propia cuenta, sino que esta competencia viene por medio de Cristo, a través de su Santo Espíritu. Es el Espíritu quien nos vivifica, nos fortalece, nos da vida, nos da esa capacidad espiritual, mi amado, para poder hacer la voluntad del Señor. Como le digo, somos un heraldo que camina en este mundo. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, habla en 1 de Corintios 9:27, y cuando él está hablando de que golpea su propio cuerpo, dice estas palabras: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo, dice, venga a ser eliminado.
Gloria a Dios. O sea, el mensaje debe de ser acompañado, hermano, del fruto del Espíritu. Porque alguien puede tener, como le digo, el don de sanidad, y alguien reciba ese beneficio por el don, ¿verdad?, de esa persona. Amén. Pero la sanidad de su cuerpo físico no liberta su alma para que sea salvo de la condenación. Entonces, el ministro verdadero que Cristo anda buscando dentro de la iglesia es aquel que a través, ¿verdad?, de una vida llena del fruto. ¿Y qué es el fruto? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, es firmeza. Amén. Y cuando lo proyectamos, estamos proyectando al Cristo resucitado. La vida de Cristo se manifiesta en el comportamiento nuestro, por lo cual todo creyente, no hay excepción, todo creyente debemos tener el fruto del Espíritu. Sin fruto del Espíritu, hermano, imagínese un evangelista sin fruto del Espíritu. Imagínese un pastor sin fruto del Espíritu. Imagínese cualquier ministro, ¿verdad?, de la forma que el Señor lo utilice sin fruto del Espíritu. Dijo Pablo, será como un latón viejo que suena, pero no tiene una nota, ¿verdad? Porque no tiene el amor. Amén. Y el amor produce los demás frutos. Por el amor viene el gozo. Por el amor viene la paciencia, por el amor viene la mansedumbre, por el amor hay humildad, por el amor, hermano, hay firmeza. Gloria a Dios. Por lo cual, entonces, cada uno de nosotros es necesario tener el fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Una de las principales, lo hemos repetido y lo vuelvo a repetir, una de las principales funciones del Espíritu Santo, o el motivo por el cual el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia, es para transformar el carácter del hombre muerto al carácter de un hijo de Dios que vive en el Espíritu. A través del Espíritu es que usted y yo cambiamos, hermano, de ser peleoneros, de ser hermano, gente que anda encendiendo el fuego, gente, hermano, que envidia, que gente que, hermano, tiene odio o resentimiento en su vida. El Espíritu nos ayuda a transformar de día en día, ¿verdad?, hasta que la luz sea completamente perfecta. Quiere decir que a través de los frutos del Espíritu, el hombre es renacido, es transformado, es vuelto a ser del barro, hermano, para que vuelva a tener la imagen y la semejanza del que lo creó. Por el Espíritu Santo, el hombre resucitado dice que somos delincuentes y estamos muertos, pero cuando venimos a Cristo, venimos a tener vida, una vida nueva. Dejamos de ser delincuentes, dejamos de estar muertos y venimos a ser gente que tiene vida, pero una vida espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos resucita con ese propósito. Si me acompaña al capítulo 8 de Romanos, gloria a Dios, verso 9. El verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo usa sarcasmo allí, ¿verdad? Porque si es, dice, como que lo deja así, hermano, en pausa, ¿verdad? Como que no tiene mucha confianza. ¿Por qué? Porque somos seres humanos débiles, gloria a Dios,
que preferimos lo malo antes que lo bueno, la mentira antes que la verdad. Pero dice que si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, gloria a Dios, tendremos una vida espiritual. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo Jesús. Usted y yo somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Este cuerpo está condenado. Este va a ir a muerte eterna. Gloria a Dios. A separarse por completo de Dios. Amén. Bendito Dios. Pero el alma, hermano, le pertenece al Señor por causa de la justicia de Cristo. Y si el Espíritu de aquel, dice, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, gloria a Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, aquí hay un misterio tremendo. Pablo ve a través del mismo Espíritu, gloria a Dios, la resurrección del cuerpo de Cristo, que fue obra del Espíritu Santo de Dios, purificándolo por completo, porque iba a llegar a la misma presencia de ¿quién? Del Padre, con su sacrificio, con su sangre en las manos. Pero recuérdese que Pablo dice también en Romanos capítulo 4 de que el Señor se hizo maldición por causa nuestra, colgándolo en una cruz. ¿Y a quién colgaban en una cruz? A un criminal, a un malhechor. No es que el Señor se haya convertido en un criminal, sino que tomó mi posición, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios trabaja de tal manera que lo purifica, lo santifica, amén, de toda la mancha de pecado, contaminación de pecado que yo le proporcioné al cuerpo de Cristo. Y cuando Él resucita, resucita sin relación a mi pecado. Ya el cuerpo de Cristo no lleva ni una partícula de pecado. Ese mismo Espíritu que santificó el cuerpo de Cristo es el que santifica a la iglesia. Nos purifica a usted y a mí a través de su fruto. Gloria a Dios. Y entonces viene la operación de resucitar espiritualmente el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que se vuelva ministro del nuevo pacto. Un ministro verdadero, justo, que hable verdad, que, hermano, pueda ministrar en el lugar santísimo, donde antiguamente los ministros solo entraban una vez al año. Pero tal manera nos santificó el Espíritu de que no solamente, hermano, necesitamos doblar rodillas, entrar en la presencia de Dios, hermano, y tenemos libertad. Cualquier día, cualquier momento, en cualquier circunstancia, para eso hemos sido redimidos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha vivificado. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por quién hace morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Aquí está la clave. Nosotros luchamos, ¿verdad?, en nuestra vida pasada, que hoy ya no voy a tomar. Y eso era el día domingo. Pero el día viernes ya teníamos. Se nos había olvidado. Tenemos una memoria tan corta
que se nos había olvidado ya que el domingo nos estábamos muriendo, que el domingo nos encontramos sin dinero. Pero viene el Espíritu Santo, hermano, y nos ayuda. ¿A qué? A entender, a comprender que eso me estaba matando. A usted y a mí, algún pariente, la mamá, el papá, hermano, cualquiera se acercó y nos dijeron: deje que ese vicio lo está matando, mire su hogar, mire su vida, no está prosperando, todo lo que gana se lo va y se lo gasta. ¿Pero qué hacíamos nosotros? Así. ¿Qué me importa? Es mi dinero, es mi vida. Porque vivíamos en la ignorancia. Y hoy quiero tocarle un punto muy importante: el espíritu de estupor. El espíritu de estupor es un juicio divino que Dios le da al pueblo de Israel, porque mucho jugaron con el Señor. Entonces viene ese espíritu. ¿Y qué es el espíritu de estupor? Que viendo no vean, que oyendo no oigan. El hombre, la mujer recibe los golpes, pero cree que es algo pasajero. No tiene un momento de meditar, de comprender, de analizar por qué razón vino ese problema, y se queda así. Es por causa del espíritu de estupor. Pero el espíritu de estupor no se queda ahí. Está en el mundo y también dentro de la iglesia. Porque el espíritu de estupor hace insensible al hombre. No le permite reaccionar. Es como cuando tenemos sueño y no hay nada que nos pueda liberar de ello hasta que nos dormimos. Entonces el espíritu de estupor viene de esa manera. En el mundo, hermano, está el espíritu del estupor. Y yo quiero que me acompañe, por favor, a Mateo. Gloria a Dios. 24:39. ¿Quién lo tiene? Por favor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De quiénes estaba hablando, hermano? De la generación de Noé. ¿Y qué sucedió allí? Dice: y no comprendieron. Vivían en un letargo. No entendían las palabras. No entendieron el ejemplo. ¿Quién era el que llevaba el mensaje allí? Noé, pregonero de justicia, 120 años. Y no solo les predicaba, viene un diluvio, sino que también lo vieron jalando madera, calafeteando la barca, poniendo todo aquello, hermano, en disposición, porque él estaba predicando de un juicio. Pero a la misma que predicaba, trabajaba para que todos vieran. Tenían el espíritu de estupor. Veían, pero no analizaban. Oían, pero no entendían lo que les estaban diciendo. Y el Señor dice: y no comprendieron hasta que cayó el diluvio. Espíritu de estupor que tenía que apresado a la humanidad. Lo mismo que sucede en este mismo tiempo. Se les predica y es nuestra responsabilidad dar testimonio de lo que predicamos.
con nuestros hechos y con nuestro ejemplo. Dejando de robar, dejando de mentir, dejando de engañar, dejando de ser fraude. Cambiar, darle testimonio de qué, de que en Cristo todo es posible, las cosas viejas pasan y somos una nueva criatura. Debemos de acompañar lo que decimos con nuestros hechos. Debemos de ser congruentes, mi amado. De que si digo que soy creyente, que soy cristiano, debo de comportarme como tal. Gloria a Dios. Entonces esto es lo que es, hermano, el ministro del nuevo pacto, que lleva el mensaje, pero acompaña el mensaje con una vida diferente. Gloria a Dios. El espíritu de estupor en la iglesia. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 3. ¿Lo tenemos? El verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. No has sido resucitado por el Espíritu Santo. O sea, todavía es un delincuente. Todavía está muerto. Y cuando hablamos de muerto, estamos hablando de alguien que está separado de los vivos. Porque a un muerto no lo podemos traer a la congregación. A un muerto no lo podemos sentar en la sala de nuestra casa. Con un muerto no podemos comer. Con un muerto no podemos hablar. ¿Qué se hace con los muertos? Se lleva al lugar de los muertos. Y la iglesia de Sardis es un vivo ejemplo dentro de la iglesia de que tiene espíritu de estupor. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo es el espíritu de estupor? Dice que el espíritu de estupor es un juicio divino y una condición espiritual que causa adormecimiento, insensibilidad e indiferencia, nublando el entendimiento y la capacidad de percibir la verdad espiritual, llevando a la pasividad y la desobediencia como un estado de sueño o apatía que impide a las personas servir a Dios. Incluso mientras ven las señales a su alrededor, ejemplificando, hermano, en los tiempos de Noé, ¿verdad? Como vimos, gloria a Dios, ya lo que le mencioné. Y se asocia, dice, con la entrega a los deseos carnales y a la cultura del mundo, requiriendo una constante oración y un corazón humilde para rebatir esa condición, para cambiar esa condición. El adormecimiento en primera instancia es espiritual. Una somnolencia que impide al creyente crecer y servir a Dios. Yo quiero que por favor anote, hermano, en su mente y en su corazón estos síntomas. Cuando aparezcan estos síntomas es porque el espíritu de estupor está entrando. Cuando la influenza, la gripe llega, no es que de la noche a la mañana ya amanecemos tirando mocos o con grandes fiebres. Muchas veces aparece el síntoma de ronquera, ¿verdad? Que nos arde un poco la garganta y de repente como que nos sentimos un poco incómodos, ¿verdad? En nuestro cuerpo, que
empieza a arder y sentimos escalofríos. ¿Y qué decimos nosotros? Me va a dar gripe. ¿Por qué? Porque conocemos los síntomas. ¿Conoce los síntomas del espíritu de estupor? Creo que no. Pero ahora yo medité muy profundamente acerca de todo esto. ¿Cómo llega a la iglesia? Y no importa dónde usted está a hoy, el espíritu de estupor lo puede llevar ahí el día de mañana. Porque el título, la posición, nada vale cuando nos descuidamos. Nada vale cuando nos descuidamos. Entonces, es un adormecimiento espiritual, una somnolencia que impide al creyente crecer y servir a Dios. También es una ceguera y sordera espiritual. Ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿A qué? A la verdad espiritual de la palabra. Insensibilidad, un corazón endurecido y apático hacia lo espiritual y al llamado de Dios. Lo dejamos en segunda instancia. No puedo, no quiero, no estoy en condición. Insensible a la voz del Espíritu Santo. Pasividad, falta de acción y diligencia en la fe, un desánimo generalizado. Tantito pienso y digo, no, hoy no voy a ir al culto. Pues me cierro, no voy a ir al culto. Ya el espíritu de estupor ya no es síntoma, ya está poseyendo esa vida. Ya no le da la facultad de decidir él, sino que el espíritu que ha entrado. Como le dije, puede ser un juicio divino, como le cayó a Israel, pero también puede ser, hermano, la consecuencia de mi negligencia, de mi descuido espiritual, de no esforzarme, de no entender de que necesito del fruto del Espíritu para poder llevar una vida diferente para el Señor. Es un juicio divino, puede ser una consecuencia de la obstinación. La obstinación es aquello, hermano, que yo digo, no quiero, a la fuerza no. Y nos vamos, ¿qué? Obstinando. Nos vamos endureciendo. Nos vamos, hermano, como que diciendo, yo soy el que dirijo mi vida, y negándole la autoridad al Espíritu de Dios. En el mundo, como dije, está este espíritu, pero en la iglesia, hermano, no debería de estar, mas sin embargo llega. Así como la iglesia de Sardis dice que tenían nombre de que vive, pero estaban muertos. O sea, los frutos no se manifiestan, no se revelan, porque no hay vida espiritual. Y dice que el Espíritu viene para vivificar. O sea, la palabra vivificar es ponerle vida a lo que está muerto, darle energía a aquello que no está muerto. Hace años, no sé, unos 2 años quizás atrás, creo que la hermana Irma me había regalado una plantita y la teníamos en la oficina. Y la falta de luz, de regarla todos los días, había hecho que la pobre plantita ya estuviera en las últimas. Estaba María, ya no se le veía vida, pues. Viene Fermina, la toma, se la lleva para la casa y le empieza a dar los cuidados. Dale el agua, que le pegue el sol. A los días, hasta con flores, había resucitado. La iglesia de Sardis
necesitaba eso. ¿Y quién le dice a la iglesia de Sardis que necesitaba eso? El que tiene los 7 espíritus, dice, que son los 7 ojos de Dios que rastrean la tierra. Encontró que en medio de las 7 iglesias estaba una que aparentaba, pero no era, que tenía acción, tenía obras, pero espiritualmente estaba muerta. Por eso el Señor le dice: te llamas iglesia, te llamas cristiano, pero estás muerto. Ya el Espíritu de Dios no corre, no da vida, no hay fruto. Es insensible, está endurecido, no se activa, desprecia los privilegios. No, el congregarse ya no es algo que le motive. Al contrario, se volvió una carga, porque el fruto no está. Pero cuando el fruto está, qué diferencia. Nos volvemos, hermano, seres espirituales. Pero el Señor dice que también en la iglesia de Sardis estaban pocas personas. ¿De qué? No habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. Y la palabra digna es porque lo merecen, porque no habían manchado sus vestiduras. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 19? Que la vestidura blanca, el lino blanco, el lino fino y resplandeciente son, dice, ¿qué representa el vestido de lino fino y resplandeciente? No, pero ¿qué representa? Dígame, hermano. Las acciones, quiere decir el comportamiento, el caminar en este mundo, son las acciones justas. ¿De quiénes dice? De los santos. Pero en Sardis muchos habían manchado sus vestiduras. Pero dice el Señor: hay pocas personas que no se han contaminado y que son dignas y caminarán conmigo con vestiduras blancas. Porque dice luego Apocalipsis 19 de que son las acciones justas de los santos. Entonces el fruto del Espíritu es la base, es el fundamento para un verdadero ministro, del que va a llevar el mensaje. Con la ayuda del Espíritu Santo se hace más grande la imagen de Cristo, para que el mundo crea, para que el mundo vea, para que el mundo pueda recibir sin palabras el mensaje de Dios. Pero tenemos que salir del espíritu de estupor que nos tiene adormecidos, que nos tiene cómodos, tranquilos, indiferentes, para poder accionarnos según la voluntad de Dios. Entonces, hay un espíritu de estupor, pero la iglesia tiene el Espíritu de Dios, que no es el espíritu de cobardía, sino que dice de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. A usted y a mí se nos concedió. Porque antes hubo que, hermano, una preparación. Entonces estamos en la preparación. Debemos de esforzarnos a manifestar los frutos. No tenerlos en la mente. Sí, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, firmeza. Contra tales cosas no hay ley. Pero no los vivo, no los tengo. Gloria a Dios. No es tanto el conocerlos, es el practicarlos. Es el fomentarlos. Ese fruto fue sembrado por Cristo Jesús, regado por el Espíritu Santo, para que en mí, en usted, se manifiesten esos frutos. Y en Juan capítulo 15, el Señor utiliza la vid. ¿Se acuerdan que hablamos de la vid? Dice que el labrador es el Padre, la vid verdadera es Él, y los pámpanos nosotros. Y el pámpano que es quitado, que es arrancado, se muere. Pero el pámpano que permanece en la vid da fruto. Gloria a Dios. Entonces, hay que entender de que somos ministros del nuevo pacto. En el tiempo antiguo se le demandó físicamente a los sacerdotes que guardaran pureza y santidad, no comiendo cosas que Dios dijo son inmundas, separándolos, hermanos, de todo el pueblo. ¿Por qué razón? Porque sus cuerpos todavía no habían sido totalmente regenerados, limpiados, purificados. Ellos necesitaban purificarse a través de no tocar muerto, de no tener relaciones infieles, ¿verdad? Sino que solo con sus esposas, de guardar una vestidura, hermano, de guardar un comportamiento físico. Pero la iglesia, hermano, ya no se le demanda eso. A la iglesia se le demanda de que sea puro espiritualmente, en su mente, en su corazón. Que el ornato, se le dice Pedro a las mujeres, sea, dice, de paciencia, inefable, de buena conducta, de buen comportamiento. Y esa mujer representa a toda la iglesia. De nada le sirve a usted, hermana querida, que ande con la gran falda, pero todavía no tiene un comportamiento adecuado, correcto, idóneo, propio como iglesia. De nada nos sirve a nosotros los caballeros, hermano, de que, ¿verdad?, andemos bien arreglados por fuera y por dentro deseando la mujer de nuestro prójimo. De nada sirve. Sino que el ministro del nuevo pacto es ayudado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Gloria a Dios. Con esto los dejo. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar sin hacer nada, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Bendito Dios. Allá en nuestros países usan unas palabras bien fuertes para esto. Cuando no queríamos ir a traer leña, cuando no queríamos ir a traer agua, haragán, pero en otras palabras decía mi mamá, ¿para qué son adornos aquí ustedes? Dice, levántense y váyanse. Y con el chilillo en la mano. ¿Por qué? Estábamos acostados todavía, estábamos en la mesa todavía, no queríamos activarnos. Dice el apóstol Pedro aconsejando a la iglesia que si estas cosas, ¿verdad? Tanto la fe, la virtud, la paciencia, hermano, el afecto fraternal y todos estos frutos del Espíritu están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Dice, abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, importante saber el fruto del Espíritu, pero es importante fomentarlo y tenerlo en abundancia para poder dar el mensaje de Cristo al mundo entero que se pierde. Amén. Gloria a Dios. Si Dios lo permite, en otra ocasión, ¿verdad? El día siguiente, lunes siguientes, vamos a seguir tratando, amén, esta importante obra del Espíritu Santo. Hoy nos ponemos en pie y nos despedimos. Señor, muchas gracias en el día de ahora por esta palabra, por esta enseñanza. Rogando, mi Dios, que nos lleve con bien, que nos libre de cualquier accidente y que la semana siga, Señor, mi Dios amado, bajo su cobertura, su provisión, Padre, y que seamos provistos de toda bendición de lo alto. Hoy nos vamos de este lugar, pero nunca de su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice, Dios le bendiga, mi amado, que el Señor lo lleve con bien.